Es también, es también una hermosa lección que nos ayuda para comprender aún más el plan y la voluntad de Dios en cuanto a las misiones y el tema de la mayordomía, ¿cierto?, de la administración financiera. Tenemos allí, ¿cierto?, nuestra introducción en nuestro texto. Bueno, al considerar, ¿cierto?, el estudio de mayordomía financiera, es necesario también reconocer eh, una afirmación importante. Y esta afirmación dice siguiente, una afirmación existencial, teológica y fundamental. Existencial porque es permanente, ¿cierto? Y teológica y fundamental es porque nace de la Biblia, nace del mensaje. Y es esta. Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Esa es esta afirmación existencial, teológica y fundamental que dice allí. Dios es dueño absoluto de todo cuanto existe, comenzando con este tema de la mayordomía financiera. Esta verdad, ¿cierto? No es una metáfora, eh, no es una figura retórica, no es nada retórico, ni tampoco un recurso de homilía, ¿cierto? Sino que constituye el eje estructural de la cosmovisión bíblica. Cuando hablamos de que constituye el eje, ¿cierto? Hablamos del centro, constituye este principio, que Dios es dueño y absoluto de todo cuanto existe. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Es el eje o el epicentro en torno al cual todo gira, desde luego apoyado por la Biblia, como dice, hay una cosmovisión bíblica. Y cuando hablamos de eso, hablamos de un todo, ¿cierto? De lo integral y basado desde luego en las escrituras, que nos lleva a la comprensión y a la interpretación de realidades, ¿cierto? Como la creación, como la caída o la redención, y también el propósito de la vida. En todo gira en torno a eso, sobre todo este principio que Dios es dueño absoluto de todo cuanto existe. Todo gira allí. Por eso dice que es como un eje estructural. Todo gira en torno a eso. Y eso lo clarifica, ¿cierto? Y lo declara el Salmo 24, 1 y 2, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es todo, la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos sus habitantes, todo lo creado, porque él la fundó, él la creó, ¿cierto?, sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, es una declaración, es una cosmovisión bíblica y allí lo declara la palabra del Señor. Entonces declara eso, que en toda su plenitud todo pertenece a Jehová, estableciendo así que la propiedad última, cierto, no reside en el ser humano, sino en el Creador. Viene de él absolutamente, no viene del ser humano. Entonces, de la narrativa de Génesis, y podemos decir que en cuanto al hombre se refiere, desde el principio aparece como administrador delegado, el hombre, ¿cierto? Y en el Edén, Adán no recibe título de propiedad, sino un mandato de cuidado, ¿cierto? De administración, de cuidado, lo cual deja en claro que todo ha sido confiado para su administración, ¿sí? Para su mayordomía, tener administración de eso. Sin embargo, el señorío pertenece a Dios. Él es señor de todo, dueño de todo, control de todo. Entonces da claridad en ese sentido, ¿cierto? La soberanía de Dios en cuanto a todo y de este principio que lo decía desde un principio del estudio, que Dios es dueño absoluto de todo cuanto existe. Entonces la administración precede a la caída, es antes de la caída, ¿cierto? Cuando habla preceder, la administración, la mayordomía, es antes de la caída, por tanto forma parte del diseño original de Dios para la humanidad. Ese era el plan de Dios, ¿cierto? Que también le dé lugar y trabajo al hombre para que pueda administrar, que sea mayordomo, responsable, con un buen gobierno. Ese era el plan de Dios, era un diseño original para la humanidad. La autonomía económica es una lección posterior al pecado. O sea, la autonomía, cuando hablamos de la autonomía, hablamos del control, ¿cierto?, del hombre, de la independencia o condición de independencia. Absoluto. En ese tema, ¿cierto?, una lesión posterior al pecado, que el hombre se toma ese dominio. Pero cuando el corazón humano, y esto lo explica, que cuando el corazón humano comenzó a adjudicarse derechos absolutos sobre aquello, que solo fue confiado temporalmente. ¿Ya? Entonces eso lo clarifica. Y el hombre
se toma esa autonomía, pero tenemos que reconocer que todo es de Dios, como lo dice ese principio, y como lo dice el Salmo 24:1, y también por aquí estaba leyendo Romanos 11:36, que dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También da a conocer y ratifica ese principio maravilloso. Entonces, reconocer a Dios como dueño transforma la relación con los bienes. Es decir, Él es dueño de todo y de todo lo nuestro. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, que transforma esa relación entre nosotros y Dios. Sabemos y como creyentes llegamos a entender que todo lo nuestro es de Dios, porque se transforma eso una vez que ya somos conocedores de toda la verdad y tenemos el conocimiento. Entonces el dinero deja de ser instrumento de autoafirmación, ¿cierto? Una sobreautoestima o de exitismo, ¿cierto? O de competencia, deja de ser eso y se convierte en un recurso para la gloria divina. Todo lo que poseemos, porque así es, así lo declara la palabra del Señor, que todo es de Él, lo nuestro es de Él también. Entonces esta perspectiva desarticula la idolatría material, ¿cierto? Desarticula, la destroza, la destrona, ¿cierto? La idolatría material que puede pasarle al hombre. Entonces, denunciada por Jesucristo también cuando afirmó que nadie puede servir a Dios y a la riqueza. En Mateo 6:24, ¿no es cierto? Está ese relato y dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, las riquezas no pueden ser nuestro Dios, ¿cierto? Que esté allí nuestra mirada, nuestro fundamento, sino que Dios es nuestro fundamento. Y si hay riquezas, tienen que servir, como decía allí, para la gloria divina. Se convierte en un recurso para la gloria divina, eso sí. Entonces, la competencia no es económica, sino espiritual. El dinero no puede ocupar el lugar del Señor en nuestro corazón. Recordemos eso, que no podemos colocar estas cosas en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Entonces, si hablamos teológicamente, ¿cierto? Teológicamente el punto de vista que nos trae la palabra cuando hablamos de teología. Afirmar la propiedad divina implica asumir que cada decisión financiera posee dimensión moral. ¿Sí? Y cuando hablamos de eso, que cada decisión, ¿cierto? Financiera posee dimensión moral, bueno, tenemos que diferenciar, ¿cierto? Cuando pasa esto entre lo justo y lo injusto, también lo que es bueno, lo que es malo, y conscientemente, ¿cierto? También seguir los valores y las normas. Eso es lo que nos plantea la palabra de Dios teológicamente en cuanto a decisiones financieras se trata. Siempre hay una dimensión moral que tenemos que atender de acuerdo a los estamentos de la palabra del Señor. Entonces eso tenemos que ver. En cuanto a negocios, todo esto. Ya. No existen gastos neutros desde la perspectiva espiritual. Cada elección revela prioridades, efectos, lealtades, todo lo que se trata de tema de financiero. Y, pero aquí hay una cosa muy clave, ¿cierto? Que nos dice y nos llama la atención. La mayordomía comienza entonces con una rendición consciente del corazón al verdadero dueño. ¿Y quién es el verdadero dueño? Nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, así comienza la mayordomía, con una rendición consciente del corazón al verdadero dueño, nuestro Dios. Rendirnos nosotros, nuestra voluntad, pero también sabemos que a los pies del Señor están todo lo que tenemos, poco, mucho, pero a Dios son de Él. Entonces aquí tenemos también, siguiendo, principio de la siembra y la cosecha. Generosidad como expresión de gracia. En 2 Corintios 9, 6 al 7 tenemos por allí que es parte de un contexto del apóstol Pablo, ¿cierto? A los hermanos de Corintios. Pero os digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Son versículos que conocemos, ¿cierto? Desde de memoria también. Entonces Pablo aquí expone un principio espiritual que trasciende la lógica económica convencional. Desde luego que sí, porque supera el pensamiento racional esto, ¿cierto? Que sea así, que lo que dice eso.
ese versículo. Entonces la siembra y la cosecha no operan aquí como fórmula de enriquecimiento personal, lo vemos allí, sino como dinámica del reino. Esa es la dinámica del reino, ¿cierto? Es así, y es así también la ley de la cosecha, ¿cierto? El que siembra escasamente, también escasamente. Los que siembran, los que han sembrado, los que han trabajado en el campo, la cantidad que siembra, aunque la siembra siempre un poco más, la cosecha siempre un poco más que la siembra, porque es abunda. Pero el que siembra escasamente también segará escasamente, o cosechará, ¿cierto? Pero el que siembra generosamente o más, ¿cierto? También más segará, más cosechará. Y a todo esto llega a qué conclusión cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Todo esto exige, ¿cierto?, ninguna presión. Entonces la generosidad surge de un corazón transformado por la gracia. Eso es muy claro, es muy bíblico. La generosidad surge por un corazón transformado por la gracia, por la gracia. O sea que Dios ha operado en el corazón del creyente y asume ese compromiso el creyente. Asume ese compromiso, porque eso tenemos que ser orientados, enseñados para llegar a ejecutarlo luego. La gracia va a actuar en nosotros y tenemos que dominarlo eso con la ayuda del Señor. Entonces, el contexto histórico a lo cual llevó esta porción escrita por el apóstol Pablo, el hermano de Corintios, ¿cierto? Es una enseñanza que revela la ofrenda que estaba destinada a los creyentes o a los santos necesitados de Jerusalén, ¿cierto? Ese era el tema. No era un mecanismo de prosperidad individualista, sino un acto de solidaridad a la iglesia, reuniendo ofrendas para mandar allá y que cada uno dé como propuso en su corazón. Y si siembra, cierto, generosamente, también va a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ese era el tema. Y Pablo subraya que cada uno debe dar como propuso en su corazón, eliminando cualquier presión externa, ¿cierto? No se debe hacer con tristeza, ¿cierto? Porque la satisfacción de Dios es que se dé con alegría. Ese es el plan, que se dé con alegría, porque eso trae satisfacción no solo al corazón de Dios, sino al corazón también de aquel que es compasivo y también hace misericordia. La ofrenda cristiana no se fundamenta en manipulación emocional, sino en convicción interna, por lo que también eso dice Dios por su palabra. Entonces eso nosotros tenemos que planificar y creo que mayormente los que están en esta clase han sido instruidos en esa área, ¿cierto? De ser compasivos en esa área, ¿cierto? A veces hay mucho debate en ese tema, ¿cierto? Hay un punto de inflexión en ese tema cuando se trata de diezmos, de ofrenda. No sé si lo hemos conversado en otra oportunidad, pero, pero siempre se habla de eso. Por allí en redes sociales, donde sea, siempre aparece alguien diciendo, el diezmo no se da porque ya no hay templo, no hay sacerdote, no hay levita, y sacan opiniones. Y otros dicen, bueno, Abraham diezmó, a Melquisedec en los tiempos pasados, Jacob lo hizo también. Y dice, hay bastante discusión de eso, pero yo lo que quiero rescatar es el principio bíblico. Recordemos que por allí en Deuteronomio 25:4, por allí el Señor llevado a compasión, ¿no? O Dios le habla a Moisés que no, en cuanto a los animalitos, ¿cierto? Que hacían la trilla, los bueyes sobre todo, que trillaban, ¿cierto? El trigo, desnudaban el trigo de las gavillas y tenían ese trabajo los bueyes. Y ahí el Señor le dio esta palabra a Moisés y le dijo que no pondrás bozal al buey que trilla, ¿cierto? De manera que el animal pueda alimentarse del trabajo que él hacía, ¿cierto? Trillar, se hacía de esa manera en ese tiempo. Y el apóstol Pablo recoge esta misma forma o este concepto, ¿cierto? Por ahí aquí lo tengo anotado en Primera de Corintios 9 al 10, y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y ahí hace una pregunta él, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Y sigue con la pregunta, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Ya la inspiración divina llega también para extender, ¿cierto? Esto más allá del derecho a la compasión de los animales que trabajan, también a los ministros que trabajan. Y dice entonces, o lo dice enteramente por nosotros, pues dice, por nosotros se escribió. Mire, ya Dios mirando hacia adelante, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla
con esperanza debe recibir fruto. Está hablando de aquellos que trabajan en la obra. Y también lo afirma en Primera de Timoteo 5 17 y 18, y dice, los ancianos que gobiernan bien. Hablamos de ese tiempo de gobernantes de la iglesia, de ancianos, de ministros, ¿cierto? De apóstoles, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, predican, enseñan, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, ahí se concluía y se da el término a este principio, que nosotros debemos ser enseñados, ¿cierto?, a poder ser generosos. Y como decía ahí el título, que la generosidad surja de un corazón transformado por la gracia y estemos dispuestos nosotros a bendecir, ¿cierto?, a quienes trabajan en la obra, el obrero es digno de su salario. Así que por eso yo digo cuando alguien dice, bueno, hay que diezmar, no hay que diezmar, mire, el diezmo con todo esto decimos que no está sujeto a un 10%, puede superar, lo que es como Dios, como propuso alguien en su corazón, ¿cierto? No está limitado, nadie está limitado, sino que puede ser generoso en la obra del Señor, en los temas de los ministerios, en las misiones que necesitan nuestro respaldo, ¿cierto? Entonces tenemos que ser enseñados en eso, orientados en eso, porque se trata más allá de ser condescendiente con los siervos, ministros y pastores y misioneros, sino que es la palabra es la que habla, ¿cierto? Es la palabra. Así que eso es muy importante. Narrativamente la siembra representa confianza. El agricultor deposita semilla en la tierra sin control absoluto sobre el proceso, solamente la siembra, la riega, ¿cierto? Hace el proceso, pero confiando en que Dios dará crecimiento de igual manera que el creyente, ¿cierto? Lo hace en dependencia del Señor. Nosotros damos y damos sin esperar una transacción. Yo voy a dar, pero yo sé que Dios me va, esperando, ¿cierto? Que Dios dé demasiados intereses, pero no. Cuando el creyente que lo hace con generosidad, va a dar simplemente porque es motivado por eso. Dios mueve su corazón. Surge, como dice allí el término, ¿cierto? La generosidad surge de ese corazón que ha sido transformado. Entonces, ese es el asunto. No buscando transacciones, como dice, ahí dice, ¿cierto? Sino participación en la economía divina. Como decía por allí también, ¿cierto? Que este es una dinámica, ¿cierto? Del reino. Debe ser una dinámica del reino nuestra mayordomía en ese tema, nuestra administración en ese tema. Eh, También aquí hay doctrinalmente, ¿cierto? Hablando de doctrina y hay una comparación aquí. La generosidad es reflejo del carácter de Dios que nos anuncia Juan 3:16, ¿cierto? Que sabemos lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, vemos aquí a Dios dando una dádiva suprema, su Hijo, lo máximo, supremo. Dio a su Hijo, por lo tanto, la práctica generosa no es solo una disciplina financiera, sino una imitación del corazón divino. Si Dios lo hizo, Dios dio lo máximo, ¿cierto? Dio a su Hijo unigénito para traer salvación, para redimirnos. Entonces, no hay comparación con lo que hizo Dios, con lo que Dios nos invita a hacer, ¿cierto? Nosotros nos invita a ser parte de la dinámica del reino, siendo generosos, porque Dios ya ha llenado nuestro corazón de su presencia y nos lleva a eso. Pero es un ejemplo. Si Dios dio todo, ¿cuánto también nosotros podemos ser generosos? Es una imitación del corazón divino. La avaricia también en contrastes se configura, ¿cierto?, como idolatría, porque eso lo dice Colosenses 3:5, por allí dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. La avaricia, porque amamos tanto, hay avaricia, hay codicia, y se ama tanto, hablamos de materialismo, cualquier cosa. Entonces, pues deposita seguridad total en lo material y llega al final a dominarlo eso y abandonamos el principio bíblico, que es muy importante. Entonces, ahora, ¿qué hace? Que siembra generosamente. La siembra generosa produce frutos espirituales.
acción de gracias a Dios. O sea, estamos adorando a Dios cuando lo hacemos generosamente, llevados por la gracia del Señor, desde luego, ¿cierto? Estamos dando acción de gracia a Dios, unidad de la iglesia produce y también testimonio ante el mundo, porque tenemos que dar cuenta que al final, cuando se trata de toda la labor del pueblo cristiano, siempre los cristianos se costean todos solos, ¿no es cierto? Nadie nos da nada de afuera, excepto que Dios mueva corazones de afuera del mundo para la obra. También pasa, ¿cierto? Dios también utiliza otros medios. Así que eso es importante. Así que la economía del reino se manifiesta no en la acumulación, sino en la circulación redentora. Tiene que ver con nuestra salvación. Y eso produce, como dice la Biblia, ¿cierto? El querer como el hacer. Nosotros, Dios nos mueve por su gracia. Tenemos también aquí el endeudamiento irresponsable que produce esclavitud financiera y distorsiones del orden divino. Y a veces nosotros, bueno, somos hijos de Dios, somos cristianos también, pero a veces somos alcanzados por este tipo de cosas, ¿cierto? El endeudamiento irresponsable, porque todos se endeudan. El asunto es ser irresponsable con las deudas, no cumplir. Esclavitud financiera, estamos ahí atrapados, y distorsión del orden. El endeudamiento, en términos bíblicos, no es automáticamente condenado, ¿cierto? Pero sí es presentado como una condición de subordinación. Estamos limitados. Proverbios 22:7, leemos también, dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Allí como que hay una subordinación. Afirma que el que toma prestado es siervo del que presta, como esclavo, ¿cierto? Se ve atrapado. Estableciendo una realidad estructural, la deuda crea dependencia. Se ve condicionado, ¿cierto? Puede ser al reembolso de una deuda superior. Eso es lo que pasa cuando hay deuda y cuando se hay irresponsabilidades en las deudas. Entonces la palabra nos sabe aclarar eso. El que toma prestado es siervo del que presta, es deudor. Entonces el tema es cuando se hay irresponsabilidad para confiar. Eh, También se entiende por endeudamiento irresponsable la adquisición de compromisos financieros sin capacidad objetiva de cumplimiento. Y eso hay que pensarlo bien, ¿cierto? Eso la palabra nos enseña muy bien a nosotros, de que si nosotros asumimos una deuda, tenemos que ver nuestra capacidad de cumplimiento. Eso es importante, ver si hay cómo hacerlo. Entonces, motivado por la impulsividad, ¿cierto? De la presión social o deseo desordenado, puede pasar esto. Esta forma del endeudamiento surge frecuentemente del consumismo cultural, eso lo sabemos, que redefine la identidad personal en términos de posesión, dando a entender que mientras más bienes se posea, mayor la clase o el estatus social, lo sabemos, pero nosotros como cristianos podemos, ¿cierto?, admitir esta enseñanza porque no tenemos que demostrar nada a nadie, ¿cierto? En cuanto a social o estatus social, no está en nosotros eso, pero sí se nos enseña porque podemos caer en esas tendencias, ¿cierto? Ese es muy, eso es fácil a veces caer seducido por eso. En una ocasión, una pequeña anécdota, no sé si anécdota, pero ejemplo, en una ocasión llegó un hermano a pedirme compartiendo yo esta situación, llegó a pedirme una cantidad de dinero alrededor de 500.000 pesos, pero ¿para qué, hermano? ¿Cuál es la necesidad? Dijo: no, es que tengo que comprarle un regalo a mi hijo. Imagínense, era en tiempo de Navidad. Entonces yo le enseñé que no, cómo podía asumir tanta deuda en un regalo para su hijo cuando podía hacerlo feliz de otra manera. A veces caemos en errores y queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. Está bien, porque tenemos que hacerlo, pero no caer en eso, ¿cierto? En el consumismo cultural, como le llama ahí, tenemos que tener cuidado. ¿Mm? Queremos lo mejor, pero no tenemos que mostrar nada a nadie. Hay algo que supera todo eso, que es el amor, ¿cierto? Y eso es importante, así que hay que tener cuidado. Es un pequeño ejemplo. que, a todo eso no tenía esa plata para prestarle.
Entonces, la escritura conecta también este fenómeno con la falta también de contentamiento. Primera de Timoteo también 6, 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, la palabra como es de precisa, clara, cierto, que nos traspasa. Pero es que Dios conoce los pensamientos del hombre, conoce nuestros pensamientos. Entonces, la escritura conecta este fenómeno con la falta de contentamiento. Pero como dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es importante. Ese es un término. Advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el recurso en sí, porque todos necesitamos dinero, ¿cierto? Por eso trabajamos, tenemos una ocupación y nuestros recursos nos sirven para todos nuestros gastos. El problema no está allí, el problema está cuando se coloca el dinero en el corazón. Eso es lo que trata de decir aquí, sino la disposición interna, lo que produce esclavitud, ya que cuando el deseo supera a la prudencia, la deuda se convierte en un instrumento de opresión. Es una carga muy grande, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando utilizamos mal o queremos gastar lo que no tenemos. ¿Mm? Entonces, espiritualmente, la carga financiera excesiva produce ansiedad, una necesidad, ¿cierto? Y limita la generosidad también y distrae el llamado ministerial. Todo eso, eso es lo que pasa, porque nos distrae de nuestra verdadera labor y eso, eso dificulta la obra del Señor, dificulta también los planes de Dios. A veces Dios, en alguna manera, tiene que esperarnos porque somos irresponsables en algunas áreas, pero tenemos que actuar bien en esa área financiera, ¿cierto? Sea poco, sea mucho lo que podamos recibir y que venga para nosotros, tenemos que siempre actuar con una buena mayordomía, una buena administración. Así que esto vale la pena entenderlo. Espiritualmente, la carga financiera excesiva produce ansiedad, limita la generosidad y distrae el llamado ministerial. La restauración implica reconocer errores, estructurar un plan responsable de pago, cultivar disciplinas progresivas. Todo eso es muy importante porque tenemos que, si equivocamos el camino, tenemos que restaurar ese camino, ¿cierto? Y ya no cometer más errores. Estructurar planes responsables de pago, ser justos en eso, cultivar disciplina progresiva. La gracia de Dios no elimina la consecuencia automáticamente, pero sostiene el proceso de ordenamiento. Dios nos orienta, Dios nos ayuda en esa situación. También la libertad financiera, en sentido bíblico, no es abundancia ilimitada, sino capacidad de obedecer sin cadenas innecesarias. ¿Ya? Eso es importante. Dios nos da libertad, pero también tenemos que saber utilizar todos nuestros recursos, ¿cierto? De acuerdo a lo como hemos sido enseñados o como se nos enseña por la palabra. Hay muchas enseñanzas de la Biblia que atiende a eso. Recordemos eso que es así. Como el apóstol Pablo, que en alguna ocasión dijo que él había sido enseñado en todo, ¿cierto? A tener abundancia como a tener escasez. Tenemos que ser enseñados. Cuando hay abundancia, saber qué hacer con eso, ¿cierto? Ayudar en la obra, pero no desperdiciar, no endeudamientos irresponsables. A veces gastamos más de lo que tenemos. En alguna vez viví eso en mi trabajo, cuando un compañero de trabajo, cuando le pagaban su sueldo, él ya no le pagaban del mes que recién pasaba, le pagaban del mes que venía. Tenían que darle un poco porque ya lo había pedido todo en el mes, lo que había producido. Es una, no había ninguna organización en cuanto a su orden de, de su trabajo, ¿cierto? Ninguna proyección. Tenemos aquí también
La administración prudente, orden, planificación y fidelidad. La prudencia es una virtud recurrente en la literatura de la sabiduría. Proverbios 21:5 también tenemos, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, ¿cierto? Ciertamente va a la pobreza. Entonces sigamos aquí, hermano, por cualquier cosa se está agotando mi batería, así que yo voy a tener que seguir con mi celular acá porque algo pasó con mi cargador, alguna situación que voy a tener que superarlo el día de mañana porque tengo otra clase mañana. Pero todavía me escuchan bien, ¿cierto? ¿Me ven bien ahí? Sí, Sí. se escucha. Ah, amén. Amén, Gracias, sí. gracias, mi hermano. Entonces, la prudencia es una virtud recurrente en la literatura de la sabiduría. Hemos leído Proverbios 21:5, enseña que los planes del diligente conducen a la abundancia, estableciendo que la provisión no contradice la fe, sino que la expresa. ¿Cierto? Es muy importante porque lo dice así la palabra. Los pensamientos diligentes ciertamente tienden a la abundancia. No contradice la fe, sino que la expresa. Jesucristo mismo, en Lucas 14:28, utiliza la ilustración, ¿cierto? Por ahí dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarla? Eso lo hemos leído muchas veces. Entonces aquí él utiliza esta ilustración de calcular antes de edificar para enseñar responsabilidad. La planificación financiera se presenta así como el acto de sabiduría, no de la incredulidad. Ya, no, yo no voy a ponerme, si lo ponemos a pensar, no es que yo no confíe en lo que Dios va a hacer o me va a ayudar, sino que habla de responsabilidad, ¿cierto? Eso es lo importante cuando el Señor trató de esto, de lo que dice este verso, ¿cierto? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero para calcular los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarla? Eso se refiere que nosotros, cuando asumimos ciertas situaciones, tenemos que ver si somos capaces, ¿cierto?, de asumirlo, no actuar alocadamente. ¿Mm? Más el que se apresura alocadamente ciertamente va a la pobreza. ¿Mm? Al final terminamos muy comprometidos, ¿sí? Negativamente, desde luego. Entonces, él utiliza eso. La planificación financiera se presenta así como un acto de sabiduría, no de incredulidad. No es que no confiemos que Dios nos va a ayudar, nos va a proveer, porque Dios es el Dios de la divina providencia, ¿cierto? Lo sabemos. Pero nosotros tenemos que saber gobernar, administrar, eh, hacer una buena mayordomía de lo que Dios coloca en nuestras manos. Eso tenemos que hacer. Yo sé que hay bastantes hermanas acá y bien las hermanas son bien responsables como dueñas de casa, siempre están allí organizando todo lo del hogar. Así que eso es bueno. También el presupuesto no es simplemente herramienta contable, es declaración de prioridades. Allí donde se asignan recursos se revela aquello que se considera valioso. Y en este sentido, la administración prudente incluye provisión para necesidades básicas, contribución al reino, ahorro responsable, preparación para las contingencias. O sea, todo lo que es responsablemente cuando se habla del tema financiero y de la mayordomía, podemos lograr, ¿cierto? Como decía allí, necesidades básicas que son las que nosotros, a las cuales, las primeras que nosotros acudimos en nuestros hogares, ¿cierto? Y atendemos, lo necesario, contribución al reino, importante, y como decía, nosotros, partiendo de mi persona, debemos ser comprometidos con la obra del Señor, dentro de las posibilidades que Dios nos dé comprometido para poder colaborar. Hablamos de lo que decía el apóstol Pablo en, en ese tema, ¿cierto? De ayudar. Ahorro responsable, cuando alcanza también, y preparación para contingencias. Todo eso requiere, ¿cierto?, un buen presupuesto del hogar, de la familia, del matrimonio en este caso, cuando hay hijos que quieren ir a la universidad. Todas esas cosas, hermano, todas esas cosas se piensan. Entonces, debe haber, debe haber entonces un presupuesto responsable. También la ausencia de planificación conduce al desorden.
Y el desorden genera inestabilidad. En contraste, la fidelidad administrativa fortalece el testimonio cristiano. Primera de Corintios, también 4:2 nos dice algo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿cierto? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En eso tenemos que ser fieles, buenos, administrativos. Eso va en contraste con el desorden, ¿cierto?, de la planificación. El contraste, ¿cierto?, es la fidelidad administrativa, ser hallado fiel, responsable ante Dios y ante el hogar o la familia. Fortalece el testimonio cristiano, 1 Corintios 4:10. Establece que los administradores se les exige que sean fieles, que no sean espectaculares, simplemente que sean fieles, ¿cierto? A lo que Dios coloca por delante, porque hablábamos que todo al final nace del principio, de este principio bíblico. Dios es dueño absoluto de todo cuanto existe. Nosotros entonces administramos lo que Dios coloca en nuestras manos y es de Dios. Al final, cuando nosotros lo que damos, al final lo que viene de su mano damos, como dice la palabra, ¿cierto? Porque al final Él nos da el trabajo, nos da todo, nos da la salud para poder ir a laborar, trabajar. Así que todo viene de Él. El creyente prudente no vive dominado por la improvisación, sino guiado por los principios que armonizan la fe y la responsabilidad. Ya no debemos nosotros vivir y también actuar improvisadamente, sino que somos guiados por los principios, ¿cierto?, que armonizan la fe y también la responsabilidad en nuestra vida y en nuestro hogar y en nuestro entorno para hacer la obra más fructífera también, ¿cierto? Y para la gloria de Dios. La mayordomía del tiempo y el recurso irre- irrecuperable. Mayordomía del tiempo, el recurso irrecuperable. Eso lo dice todo, ¿cierto? El tiempo no se puede recuperar. El tiempo constituye una capital no renovable. Efesios 5:15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este versículo es muy leído sobre todo cuando se trata de hablar del tiempo. Exhorta a aprovechar diligentemente el tiempo, ¿cierto? La mayordomía financiera está unida a la administración del tiempo. La mayordomía financiera está unida a la administración del tiempo, pues el uso ineficiente del uno repercute en el otro. Van juntas eso, porque el tiempo nos pilla, ¿cierto? El tiempo nos alcanza. Entonces, tenemos que aprovecharlo bien. El relato bíblico presenta también ritmos ordenados, trabajo y descanso, siembra y cosecha. El desorden temporal produce agotamiento, improductividad y pérdida de oportunidades. ¿Ya? Ese en cuanto al relato bíblico que teníamos allí, ¿cierto? Eso produce. También administrar el tiempo implica discernir prioridades eternas. Y esto es importante para nosotros, hermanos. La devoción personal, ¿cierto? Hablamos de devoción a Dios, su palabra. eh, la familia, el trabajo, el ministerio deben ordenarse conforme el propósito divino. Y a veces nosotros dejamos de lado algo, ¿cierto? Pero todo tiene su importancia, todo tiene su importancia. La familia, el trabajo, el ministerio deben ser partes que conformen el propósito divino. Cuando el tiempo se dispersa en actividades sin dirección, también se debilita la estabilidad económica. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, y sobre todo cuando se trata de nuestros recursos también. ¿Mm? El equilibrio también refleja la madurez espiritual. ¿No? Habla de cierta templanza, cierto equilibrio, cierto control. Incluso en el descanso forma parte de la obediencia. De esta forma, la mayordomía temporal se convierte en manifestación concreta de confianza en la soberanía de Dios. Todo cuenta, ¿cierto?, cuando se trata de madurez espiritual. También hasta el descanso es parte de la obediencia a nuestro Dios. Tenemos la mayordomía
como testimonio, ¿cierto? Y herramienta misionera, que también es fundamental en medio del desarrollo del estudio que tenemos nosotros, ¿cierto? De las misiones. La dimensión misionera de la mayordomía aparece claramente en el libro de los Hechos. La Iglesia Apostólica practicaba generosidad y transparencia, fortaleciendo el testimonio del Evangelio. Recordemos, ¿cierto?, que en el libro de Hechos no había necesidades, porque se repartían los bienes de aquellos que más tenían para que puedan. Hermano Germán, no lo escuchamos. ¿Por ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, ¿Sí? se escucha. ¿Sí? Sí, ahora Ya, ahí sí. me pasó eso que les decía, hermano. Disculpen. Ya. Entonces me escuchan bien ahí, ¿cierto? Ya, entonces estábamos hablando de la mayordomía como testimonio y herramienta misionera. ¿Ya? Tenemos la dimensión misionera de la mayordomía, aparece claramente en el libro de los Hechos. La Iglesia Apostólica practicaba generosidad, transparencia, fortaleciendo el testimonio del Evangelio, porque así aprendió a vivir la iglesia primitiva o la iglesia primera, ¿cierto? Con generosidad. eh, los que tenían bienes los colocaban a los pies de los apóstoles, dice, para que no haya necesidad entre ellos. Ellos supieron administrar y hacer mayordomía de los recursos que Dios les daba a aquellos que llegaban a la conversión, ¿cierto? A ser verdaderos creyentes en ese tiempo. Así que nos da una clara dimensión a nosotros, ¿cierto?, de la mayordomía en cuanto a las misiones, porque se iba a proyectar la expansión del Evangelio lo que nos cuenta el relato de este libro histórico del Nuevo Testamento. Lo mismo hoy día podemos nosotros pensar del día de hoy. Hoy día también debe seguirse proyectando el Evangelio por muchos lugares, porque así Dios lo ordena, ¿cierto?, por su palabra, y ese mandato dejó el Señor. La administración responsable permite sostener obreros, enviar misioneros y responder a necesidades sociales. La economía del reino no se orienta a la acumulación institucional, sino a la expansión redentora. Sí, es muy importante hacer miles de cosas, ¿cierto? En, eh, en las misiones que hay en la tierra, ¿cierto? Que son instituciones cristianas evangélicas, pero se orienta, ¿cierto?, la economía del reino a la expansión redentora, a que el evangelio llegue a otras culturas, ¿cierto? Microculturas y alcance vidas para la gloria del nombre del Señor, ¿cierto? Así que eso tenemos que pensarlo desde ese punto de vista, como herramienta misionera la mayordomía. Y para eso, por eso nos enseña esta temática. También en contextos contemporáneos, especialmente en iglesias, en crecimiento, plantaciones, la madurez financiera se convierte en un factor estratégico. Una iglesia ordenada puede proyectar visión, formar líderes, sostener obras transculturales. Mire que es importante esto que este estudio nos orienta, porque a veces tendemos a ser desorganizados. Si lo somos a veces en el ámbito, no sé, eh, familiar, matrimonial, en cuanto al tema de finanzas, cuanto más también tenemos que preocuparnos en el tema como iglesia, ¿cierto? De poder sobrellevar esto, ¿cierto? Y ver estos contextos, ¿cierto?, contemporáneos que nos alcanzan ahora, para poder, ¿cierto?, actuar en eso y ver que hay más necesidad. Hay plantación, crecimiento, plantaciones, se le llama a las iglesias en proyección, ¿cierto? Y para eso necesitamos ser instruidos en eso. Formación de líderes, sostener obra transcultural, y lo que estamos haciendo ahora, por cierto, justo ahora, usted está invirtiendo en algo de que es su enseñanza, su preparación, su adiestramiento, ¿cierto? Está invirtiendo, está haciendo una buena mayordomía, ¿cierto?, de lo que Dios ha colocado en sus manos. Estamos todos aprendiendo de la palabra del Señor, porque esto va a traer
va a traer frutos, ¿cierto? A la dinámica del reino. ¿Ya? Así la mayordomía deja de ser un asunto privado y se convierte en un instrumento colectivo para la misión. No es solo de algunos, ¿cierto? No es solo de algunos, sino que es de todos quienes han llegado al conocimiento de la verdad, quienes son hijos del Señor. Eso es es muy importante. ¿M? Que nos traiga también el Señor su bendición a través. Tenemos aquí ya la conclusión general, ¿cierto? Que en forma permanente que nos ayuda a concluir esto y a entenderlo con mayor claridad también. La mayordomía financiera considerada a lo largo de la historia de la salvación, revela que la relación del pueblo de Dios con los bienes materiales siempre ha sido un espacio de prueba y manifestación de fidelidad, desde la administración confiada en el Edén, pasando por la regulación económica en Israel, hasta las enseñanzas de Jesucristo sobre el tesoro y el corazón. Las escrituras presentan el dinero como un ámbito donde se expresa la lealtad o la idolatría. Están esos dos polos, ¿cierto? Donde podemos caer en, como habíamos hablado acerca de la palabra por allí en algún texto, ¿cierto? Sobre la avaricia, ¿cierto? Que es idolatría, pero también está la otra parte que es la lealtad, y eso nos lleva a pensar, a sacar mayor bendición de esto, ¿m? Donde se expresa eso, lealtad o la idolatría. La palabra nos enseña bastante sobre ese tema. El asunto es que nosotros podamos, ¿cierto?, ser bastante maduros para poder comprenderla, asumirla, ser humilde para poder recibirla y ponernos, ¿cierto?, a los pies del Señor para poder ser bendición a través de este tema, ¿cierto?, cuando se habla de los principios de la mayordomía. En Cristo se contempla el modelo supremo de confianza y desprendimiento, y en la Iglesia Apostólica se consolida una práctica de generosidad y transparencia que fortalece el testimonio del Evangelio. Eso es lo que nosotros vemos, ¿cierto?, a través de la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos, que nos enseña a nosotros y nos da un claro ejemplo para contemplar, más allá de eso, también el modelo supremo de confianza, ¿cierto? Y de desprendimiento de nuestro Señor Jesucristo. También, esas dos cosas muy importantes, y que fortalecen el testimonio del Evangelio. Así que la administración financiera no puede entenderse como un asunto técnico aislado, sino como una expresión concreta de señorío de Dios sobre la vida de sus siervos. ¿Ya? No es algo aislado. Generalmente, a veces, cuando se trata de, de finanzas, se trata de mayordomía, en cuanto a eso, a veces pasa a ser un tema aislado para nosotros y el cristiano le hace la vuelta a eso, ¿cierto? Como que mira para el lado cuando se trata de ese tema, pero no, sino que es una expresión concreta de señorío de Dios sobre la vida de sus siervos. ¿Ya? Estamos hablando, ¿cierto? Y decíamos que ese es el principio, que Dios es dueño de todo cuanto existe. Y cuando vemos ese principio, tenemos que nosotros eh, ser bastante conscientes de lo que Dios quiere decirnos a través de lo que Él nos enseña. La iglesia contemporánea es llamada a formar obreros eh, financieramente maduros. La iglesia contemporánea, ¿cierto? La de ahora, es llamada a formar obreros financieramente maduros, libres de esclavitud innecesarias y capaces de administrar con sabiduría los recursos confiados para la expansión del reino. Y el mismo Dios que sostuvo a sus enviados en el pasado continúa hoy llamando, proveyendo y guiando, invitando a su pueblo a participar con fidelidad en su misión redentora, demostrando que la verdadera riqueza se encuentra en la obediencia, la integridad y la dependencia constante del Señor. Mire qué importante y qué llamado, ¿cierto?, a que podamos comprender esa realidad del día de hoy para que la obra pueda funcionar y la dinámica del reino continúe. Así que Dios nos bendiga, hermanos, por este estudio, ¿cierto? Muy importante, que es ¿cierto? El principio de la mayordomía financiera. No nos sirve solamente para atender a la obra, para nuestro ejercicio familiar, ¿cierto? Nuestro entorno, y para la obra, para las misiones, que es lo importante en lo cual nosotros estamos atendiendo.
Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, por este estudio. Disculpen este impas que tuve con con el cargador. No sé por qué.